Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana en compañía de su familia, aquí ya en la feria Pachuca Hidalgo, que esperemos que le estén conociendo, que hay muchas atracciones interesantes de ver. Pues bienvenidos sean todos ustedes al programa Hablando Derecho. Les recordamos los teléfonos de contacto, que tenemos un invitado de súper lujo, ojalá lo aprovechen, es el 71-790-92, y también estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, en Facebook @hablando_derecho y en Twitter @habla_derecho. Pues es un gusto nuevamente hablar de esta cultura jurídica y sobre todo de un tema que seguramente les va a interesar mucho. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludar a nuestro auditorio. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando Derecho, este programa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que tiene por objetivo el que usted conozca el quehacer constante de nuestro tribunal y sobre todo que amplíe sus conocimientos, la cultura jurídica que nos beneficia a todos. Como bien lo refirió mi compañera Isabel, tenemos un programa que nos va a resultar muy atractivo porque vamos a hablar de esas formas que los abogados a veces utilizamos y que no toda la gente nos llega a entender. Esta vez vamos a hablar del uso del lenguaje democrático en la impartición de justicia. Comenzamos. Buenas tardes. Comenzamos de Pues como les decíamos, tenemos a un invitado de súper lujo, es una persona que siempre se ha caracterizado por conocer la ley, saberla interpretar y sobre todo tener una resolución bastante acertada. Y es el magistrado Raúl Arroyo, quien es integrante de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia, que estamos muy contentos que nos acompañe en este programa Hablando Derecho. Magistrado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, creo que es un poco exagerado. Ah, qué barbaridad. Pero estoy muy ¿no? contento de estar con ustedes, les agradezco mucho la invitación, señor juez, y ojalá que lo que vamos a hablar aquí sea del interés de su auditorio. Pues muchísimas gracias. Por mí no quedará. ¿Verdad que no? Eso seguro que no. El lenguaje democrático vamos a estar el día de hoy. Es un gusto verdaderamente contar con una persona que tiene una trayectoria en el ámbito jurídico muy reconocida en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, el entonces Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, hoy en día integrando una sala penal en nuestro Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, pero además muy estudioso, una persona que durante muchos años ha estado estudiando nuestros diferentes temas, orgullosamente mi director de la Escuela de Derecho, y que hoy nos va a hablar de un tema que nos va a resultar, decía yo, atractivo porque las personas a veces no le entendemos a los abogados. La gente en común que no ha estudiado Derecho a veces no le entiende al abogado y ya es obligación del abogado el poder hablar de manera que toda la población lo pueda entender claro y sencillo. Y para que usted, amigo, pueda también tener una noción del tema que vamos a hablar hoy, lo invito a que nos acompañe con esta cápsula. La transparencia es una herramienta para garantizar la impartición de justicia. Enviar mensajes correctos por parte del Poder Judicial a los justiciables es parte de su obligación de promover los derechos humanos, en especial entre los grupos vulnerables. El lenguaje democrático es una forma de expresión cercana a la gente, a la cualidad sencilla de explicar los términos técnicos que se utilizan en los procedimientos judiciales, para que se entiendan sin ser expertos en la materia jurídico-penal. Por tanto, el lenguaje técnico utilizado en los procesos legales debe ser claro para los usuarios del sistema, pues con esto los justiciables conocen y entienden el proceso que los actores judiciales realizan para una correcta impartición de justicia. De esta forma, la difusión de argumentos judiciales que den ejemplo de buenas prácticas rompe con la tradición jurídica de formatos insensibles al contexto de la persona justiciable y cobra especial relevancia en nuestro sistema judicial. Pues estamos aquí nuevamente, estamos con el magistrado Raúl Arroyo y vamos a entrar al tema, magistrado, este lenguaje democrático en la impartición de justicia.
Nos gustaría saber qué considera como lenguaje democrático. Vamos a empezar desde ahí. Empezaré por decir, Isabel, que hay una ola en el mundo, creo que especialmente en Iberoamérica, y con repercusiones también en México, una nueva ola que nos está llevando a entender que las y los abogados tenemos que expresarnos de una manera que sea entendible, sobre todo para los justiciables. Porque la tradición de la abogacía es que utilicemos términos no solo inentendibles, sino muy rebuscados, tratando de seguir una costumbre que además nos hace ver a las y a los abogados como muy cultos, como muy sapientes, como con enormes posibilidades de manejar, sobre todo el latín, que es la lengua madre, digamos, del derecho. Y llegó el momento en que nadie los entiende. Claro. En un texto que yo acabo de publicar, retomo a Diego Valadez, que dice que pues nadie nos atiende y nadie nos entiende, ¿no? Y quizá no nos atienden porque no nos entienden. Claro. Bueno, pues entonces esta ola que está permeando en muchas partes del mundo, pues también está influenciada porque hay nuevas formas de comunicación, hay un nuevo lenguaje en todo el mundo, pues porque hoy hay otros medios de comunicación que no había hasta hace muy poco tiempo, como son las redes sociales, que propician una comunicación muy rápida, una comunicación que tiene que ser breve, 140 caracteres en Twitter, pero además tiene que ser entendible, Claro. ¿no? Obviamente esto nos está llevando al extremo. La gente más joven hoy se comunica en un lenguaje que ya tampoco entiende nadie porque es a base de signos, letras, de abreviaturas, abreviación, etcétera, claro. ¿no? Pero volviendo al tema de los abogados, pues creo que hoy se plantea la necesidad imperiosa de que utilicemos un lenguaje que para algunos es un lenguaje ciudadano, para otros es un lenguaje democrático. A mí me gusta más la calificativa de democrático. En fin, un lenguaje que puede entender alguien que se mueve en el ambiente de la judicatura, alguien que se mueve en el ambiente de la justicia, de los tribunales, alguien que tiene que ver con abogados y también y sobre todo quien no lo entiende, quien no tiene que ver en estos espacios y que son precisamente las y los justiciables. Esa señora o ese señor que llega y ve al abogado y el abogado le trata de explicar que tiene que tramitar una jurisdicción voluntaria, que es un procedimiento así, y luego si tiene que ir al Ministerio Público, pues el Ministerio Público le dice que tiene que ver cómo va a caminar el debido proceso, y bueno, pues esta gente no entiende nada. Claro, ¿no? y lo hace totalmente inaccesible, ¿no? Totalmente inaccesible. Y hoy hay un punto de quiebre muy importante, que es lo que a mí me ha motivado a ir en esta ruta explorativa. Y es que están pasando tantas cosas en el ambiente del derecho en México, que es una verdadera revolución. Sí. Y hay un punto específico que no puede hoy pasar desapercibido en este contexto, y es el de la oralidad, justamente la oralidad. Y yo me pregunto cómo vamos a hacer exitoso el sistema oral si no tenemos una expresión que sea entendible para el justiciable y de la cual tenemos que hacernos responsables todos los agentes que participamos en el proceso, es decir, el Ministerio Público, el defensor, el asesor jurídico de la víctima y desde luego el juzgador. Entonces, pues todo esto me ha llevado a tratar de buscar las fórmulas que nos permitan ir caminando en ese lenguaje que tenemos que utilizar para que los justiciables y las justiciables nos entiendan y que sepan de qué estamos hablándoles, qué está sucediendo en el momento en que los tenemos ahí, Claro. enfrente, en un juicio en donde la médula, la característica es precisamente la oralidad. Y la oralidad, coincidirán conmigo, en que de poco va a servir si lo que estamos hablando No nos no lo entiende. entiende. Exacto. El manejo del tópico es sumamente importante. Mucho se ha hablado de capacitar, de instruir a las nuevas generaciones de abogados en el manejo de este nuevo proceso oral.
pero si no tenemos nada que decir, de nada nos va a servir. El no conocer verdaderamente el tópico, tanto en la cuestión de conocer la ley, conocer los hechos, conocer las formas de aplicación, a nada nos va a llevar. Su artículo al que usted refería, el nuevo lenguaje de la abogacía, fue publicado en una revista, la mayor revista jurídica en México, nos dice que en este artículo nos hace un repaso acerca de diferentes obras en las que nos señala cuál es ese manejo del lenguaje, cómo ha sido, cómo debiera ser. Incluso vemos que trae en este momento algunas obras. Vamos a un corte y regresamos para que nos empiece a platicar el magistrado sobre estos aspectos del lenguaje que resulta importante abordar. Regresamos. El funcionamiento abierto del Poder Judicial genera capacidad de cambio y transformación en las prácticas de impartición de justicia. Bienvenido nuevamente a su programa Hablando Derecho. Les recordamos los teléfonos de contacto. Estamos en el 71 790 92, en redes sociales, en Facebook y Twitter. En Facebook, @hablando_derecho, y en Twitter, habla_derecho. Pues estamos en un tema muy interesante con un invitado también de lujo. El tema es el lenguaje democrático en la impartición de justicia, con nuestro invitado, el magistrado Raúl Arroyo, quien es integrante de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia. Pues bueno, ya nos aclaró, señor magistrado, qué era el lenguaje democrático, todas estas cuestiones yo creo que cada vez más cercanas, y lo hemos visto en las reformas, de la justicia cotidiana, de estar cada vez más cercano a la gente del día a día, porque nos hemos convertido en como que el lenguaje jurídico es una situación completamente diferente al ciudadano. Ajena a todas las demás personas. Exacto, y cada vez lo hacemos más rebuscado, pensando que rebuscado es como que sabemos más del tema y menos le llegamos al ciudadano. Pero tú tenías una pregunta, Saúl, que perdóname, interrumpí. interrumpí. Se atribuye a Sócrates una frase: habla para que yo te conozca. ¿El lenguaje democrático de qué forma opera en un proceso jurisdiccional? ¿Cómo nos va a conocer el público? Voy a tratar de ejemplificar. Usted, señor juez, imagínese que es un juez de oralidad y tiene usted ahí a un adolescente, a un joven que es consumidor de marihuana. Pero además de ser consumidor, está por el delito de venta de estupefacientes. ¿Qué será más fácil que le digamos? ¿Usted, señor, distribuye cannabis? ¿Es usted consumidor de psicotrópicos? El juez tiene que hacerse cargo de que no puede haber barreras en la comunicación, ¿no? Joven, ¿fuma usted mota? Eso lo va a entender. Claro. Y no estamos diciendo nada indebido. Estamos utilizando el lenguaje cotidiano. Y eso va a establecer una comunicación que al juez le va a permitir, tanto como al justiciable, establecer ese canal de comunicación para que las cosas sean como queremos en el sistema penal acusatorio, ágiles, sencillas y rápidas. Bueno, lo ejemplifico y yendo al extremo, no creo que sea el extremo, pero eso es lo que tenemos que lograr. Y que lo que nosotros le digamos a los justiciables sea entendible, no solamente en la palabra, sino también en el concepto. Les platico una experiencia. Recién me reincorporé a mi ponencia por este diseño del nuevo sistema. Me toca presidir la sexta sala unitaria de apelación. Y bueno, me encuentro frente a un asunto en donde la justiciable, a mí me quedó perfectamente claro, no había entendido cuáles eran los alcances de que ella hubiera aceptado un juicio abreviado. Claro. Sí. Entonces, ¿qué estamos provocando? Y lo digo en el artículo. Que en lugar de avanzar, que en lugar de acercar la justicia y hacerla rápida, expedita para el justiciable, estamos cayendo incluso en una violación de derechos humanos. Por supuesto. Porque le estamos llevando, en este caso a esta mujer le estábamos llevando a una condición de vulnerabilidad, puesto que no entendía los alcances de lo que ella estaba aceptando. ¿Por qué? Porque ninguno de los agentes que integraron el sistema
tuvo la capacidad de comunicarse de esa manera tan sencilla. Tuvimos conocimiento de esa resolución, fue una resolución sonada y en la que precisamente ese era el quid, el que la persona que estaba siendo motivo de juicio no había tenido pleno conocimiento de lo que significaba tener un procedimiento abreviado y sin esa posibilidad de entender, pues tampoco puede asumir la responsabilidad que se le estaba imputando. Isabel. Claro, incluso me gustó mucho en su artículo, magistrado, como decía que, bueno, en lugar de imputado, suena, la palabra imputado como que dices, ¿quién es? O sea, imputado, ¿dónde está la víctima? Dice, mejor el investigado, ¿no? Cosas Fíjese que en España, justamente en España, ¿no? Ya lo cambiaron. En España, que es en donde más creo que se ha evolucionado en este sentido, lo mismo que en otros países como Chile, bueno, ya se están cambiando estas formas. Incluso tenemos que utilizar términos que sean menos agresivos, que sean amables, ¿no? con el justiciable, con la justiciable. Independientemente de la situación propia en la que se encuentra. Y creo que de esa manera establecemos esa comunicación más ágil, ¿no? Claro. Y el juez, el juzgador, la juzgadora, pues tendrá posibilidades de impartir una justicia. No quiero ponerle calificativos porque la justicia no debe tener calificativos, es justicia, pero sí quiero decir una justicia que se acerque más también a la condición de la persona, que es algo de lo que también tenemos que hacernos cargo. No todas las ni los justiciables vienen de la universidad ni tienen posgrado, ¿no? Tenemos, además, en las condiciones de nuestro país, bueno, pues tenemos no solamente indígenas, tenemos justiciables que vienen de las zonas marginales, correcto, ¿no? Donde incluso hay una especie de caló, ¿no? Donde hay unas formas de comunicación que son muy diferentes a las nuestras. Claro. Bueno, el juez tiene que bajarse de su pedestal y hacerse cargo de que esos son los justiciables y las justiciables. Y que eso es lo que tiene que resolver. Y esa es la gente que más lo necesita. Y que dejemos para las actividades académicas, ¿no? Para nuestros colegios, para conferencias, discusión en un seminario. Bueno, ahí sí saquemos los latinajos y las frases elegantes, y en fin, ¿no? Y usemos los términos, o sea, la terminología técnica, porque además así debe ser, ¿sí? Pero no establezcamos esa barrera con quienes han puesto o está en nuestras manos su vida, sus bienes, su libertad, etcétera, ¿no? Y ahora con esta justicia cotidiana, magistrado, que ahora vamos por códigos nacionales, tanto cuestiones civiles, yo sé que es usted penal, civiles, familiares, ¿usted cree que este lenguaje democrático ya también ellos estén vislumbrando esta situación de ponerlo dentro de los códigos para que no sea tan, pues a veces teórico, dogmático, muchas cosas tan complejas que llegaran a ser? Ese es un tema, Isabel, fundamental, porque mire, la cadena de este problema no empieza en los tribunales. No. La cadena empieza en la sede legislativa. A la hora de redactar. En donde las y los legisladores están redactando los códigos, las normas jurídicas que van a regir para todos. Entonces, este problema también lo tenemos que llevar para allá. Claro. Para que nuestros códigos, nuestras leyes, también utilicen un lenguaje democrático. Claro. Y que la gente lea el código y entienda de qué se trata. No es un asunto sencillo, pero es un asunto al que las circunstancias, y yo insisto específicamente, el nuevo sistema de justicia penal nos está llevando irremediablemente a ello. Si no, vamos a tener salas muy bonitas, procedimientos muy bonitos, que la gente no nos va a entender. Como ya sucede, con eso termino esta expresión, como ya sucede con nuestras sentencias. ¿No? Sentencias enormes, llenas de citas de autores, de latinajos, de términos, ¿sabes? Y finalmente, quien lee la última parte, que es el resolutivo. ¿No? Confirmado, revocado, modificado, y lo demás, pues lo demás se quedó para otro momento, ¿no? Para cuando venga un concurso de buenas sentencias, y, en fin, ¿no? Sí, claro. Esa es la verdad. Y hoy, cuando en general la gente está con un cúmulo de información, que materialmente no tiene uno tiempo de hacerse, de allegarse o de leer todo lo que llega, pues
pues ¿quién va a leer esas sentencias? Y si por el contrario, y vuelvo a traer el ejemplo de la judicatura chilena, hay incluso una comisión en el Poder Judicial en Chile que está propiciando las sentencias breves. Incluso hay un concurso de sentencias para que las y los jueces chilenos lleven las sentencias breves. No quiero decir que tengan que ser 3 renglones, ¿no? Pero sí tienen que ser sentencias, ¿no?, precisas, exacto, claras, entendibles y breves. Y las disquisiciones, pues las dejamos para los libros, para los artículos, para las conferencias, cuando estemos en un medio en donde, si yo me recito los principios del jus soli o del jus sanguini, pues me entiendan de qué estoy hablando, ¿no? Claro. He tenido la fortuna de impartir la materia de lógica y argumentación jurídica, una materia que tal vez a muchos nos hubiera gustado llevar cuando fuimos preparados como abogados. Esto último que nos acaba de referir es muy importante. Nos identifican como abogados rolleros. ¿De qué manera el estudiante de Derecho tiene que prepararse para que precisamente su lenguaje sea lleno de argumentos y no de retórica simplemente, o no solamente de palabras, verborrea, un lenguaje difícil de entender? Bueno, yo creo que tenemos que llevar a quienes se forman en las escuelas de Derecho a que tengan la posibilidad de formarse no solamente con el uso de palabras, sino, creo que algo más importante, con el uso de conceptos. Que entiendan qué quiere decir, porque además los conceptos hoy han cambiado, entonces que entiendan también qué quiere decir hoy tal o cual concepto, en todos los ámbitos de la ley, ¿no? Hoy la soberanía no es la soberanía de hace 20 años. ¿Por qué? Porque tenemos una figura que se llama control de convencionalidad, y entonces ya se acabó la soberanía tradicional que nos desgarrábamos las vestiduras porque que nos enseñaba el maestro. Claro, las que enseñábamos hace 20 o 30 años en la escuela. Nos enseñaban una materia de derecho constitucional. Sí, pues de eso se habla. Hoy eso se acabó, ¿no? Y tenemos que entender hoy quién es, a quién le calificamos con el concepto de víctima, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Es decir, todas esas cosas son las que han cambiado y tenemos que hacernos cargo de ello, porque si no parece que nos quedamos hace 20 años. Exacto. Y hace 40, porque o hace 40 decíamos, o hace más. Sí, exacto. ¿No? Hay un manual del abogado, no me acuerdo si es de 1700 y algo, y dice que una de las características del abogado es la del bien hablar. Yo creo que tiene que seguir siendo una de las características de la abogacía el bien hablar, nada más que hoy el bien hablar es otra cosa. Exacto. ¿Sí? Pues muy bien, Majita, vamos a ir a un corte promocional, por favor no le cambie, vamos a regresar aquí a su programa Hablando Derecho, no le cambie. La reforma constitucional de junio de 2011 cambió el paradigma en la impartición de justicia, ampliando las dimensiones de protección de los derechos humanos en la transparencia de sentencias judiciales. Hola amigos, ya estamos de vuelta en su programa Hablando Derecho. Les recordamos nuestros puntos de contacto: Facebook Hablando Derecho, Twitter @habla_derecho. Ya están las redes con comentarios de nuestro público, de las personas que cotidianamente nos siguen. En este caso, César Osorio nos comenta que hay casos muy comunes donde el abogado particular abusa del lenguaje técnico para intimidar a su cliente y lucrar con ello. Esto también lo podemos ver con la autoridad, pudiera darse ese caso también con la autoridad, a efecto de tal vez hasta tratar de no mostrar el desconocimiento del asunto, ¿no, magistrado? Yo por eso me he referido en términos más amplios al lenguaje de la abogacía. Finalmente, el defensor, el litigante, el agente del Ministerio Público, la jueza, todos son personas formadas en la abogacía. Pero desde luego que hay una parte que es más preocupante, que es la de los juzgadores. Pero el tema no es propio de los juzgadores, tiene que ser de todos los agentes
que intervienen en los procesos jurisdiccionales, y si no intervienen en los procesos jurisdiccionales, también tienen que hacerse cargo los y las abogadas de que tienen que aprender a comunicarse de otra manera. Si no, volvemos a lo que dijimos cuando empezamos, ¿no? Nos hacemos inentendibles. Y de tan inentendibles, pues entonces nadie nos atiende. Y creo que algo muy contundente que usted dijo es violatorio de derechos humanos. El Claro. hacerlo, estamos siendo un obstáculo, en lugar de ser alguien que facilite, hablando ya desde los operadores, o sea, la abogacía operándolo desde el defensor público, privado, el juez, todos los que estamos operando, ¿no? Ya en sede judicial esto es mucho más grave, porque entonces esa falta de pericia para que el lenguaje sea accesible y sea entendible, pues entonces sí puede hacer que el justiciable o la justiciable se quede prácticamente en un estado, pues ya no digo de indefensión, un estado de ignorancia total que le puede llevar a aceptar situaciones que desde luego van en contra de su condición personal, al grado de que puede perder la libertad, puede perder una propiedad, puede perder la tutela de los hijos, puede perder los bienes, etcétera, ¿no? ¿Y qué le digo a usted de un responsable de la mediación? Cuando tiene que entrar a sentar a quienes han ocurrido para utilizar este procedimiento, pues con un lenguaje de confianza, Claro. con un lenguaje que a esa señora, a ese señor, les permita sentarse a la mesa sabiendo que los están entendiendo y que ellos entienden de qué les están hablando. Sí, incluso, digo, como ejemplo, se tiene en lugar de notificación, se dice invitación, y es el invitado. Entonces, y llega la gente y dice, ¿por qué aquí sí le entiendo? ¿Y por qué me dice invitado? Por eso. Y allá soy notificado. Por eso. Y al principio era muy No. criticado de que por qué actuábamos con que ser tan coloquiales, y por qué era solicitante e invitado, que teníamos que poner el lenguaje jurídico. Bueno, y era una de porque- las primeras atribuciones. Porque ¿no? se estaba rompiendo, y creo que se sigue El rompiendo hoy, paradigma. ese paradigma, justamente. Ujú. Se está rompiendo ese paradigma de un lenguaje rebuscado, que puede ser muy técnico, puede ser el más apropiado, pero que no es entendible para las mayorías, que lo podemos entender en una reunión de jueces, Claro. que lo podemos entender en una conversación de abogados, de académicas, etcétera, ¿no? Pero que no lo entiende, ni tendría por qué entenderlo la gente. Y por eso creo que también tenemos que enseñarnos a diferenciar en qué espacios hablamos. Bueno, si vamos a publicar un ensayo en una revista calificada de la abogacía, de la academia, bueno, pues expliquémonos y expresémonos con el lenguaje apropiado, jurídico, técnico, histórico, etcétera, ¿no? Pero si vamos a escribir hablando derecho en el periódico de mayor circulación de la ciudad, Claro. bueno, al tercer renglón van a cerrar el periódico porque nadie nos va a entender nada. Claro. Y perdimos la oportunidad y perdimos una posibilidad de contribuir también a la cultura social, ¿no? al respeto a los derechos, a la construcción del respeto a los derechos de la población, de las y de los justiciables, ¿no? Tenemos ya un nuevo sistema de justicia penal oral y la tendencia es esa, llegar a la oralidad en otras áreas del derecho, particularmente civil y familiar, en donde ya tenemos, ya se vislumbra un código nacional de procedimientos civiles y familiares. ¿Dónde está el equilibrio? Podemos hablar de que este lenguaje democrático no choca con las formalidades de procedimiento. ¿De qué manera el operador jurídico tiene que equilibrar entre lo que es la formalidad del procedimiento y ese lenguaje? Pienso, y esa es mi propuesta, que los operadores jurídicos debemos empezar por ampliar nuestros vocabularios. Tenemos que ir a estas nuevas publicaciones en donde nos están diciendo qué significa cada cosa en el lenguaje del siglo XXI, en la comunicación del siglo XXI. Y en la medida en que vayamos teniendo más información, pues seguramente nos vamos a expresar de manera más ágil, de manera menos sofisticada, y nuestra comunicación no necesariamente tiene que ser vulgar, no necesariamente tiene que ser de una calidad infame, ¿no?
puede ser de la mejor calidad, pero entendible. Claro. ¿Y eso cómo se adquiere? Pues eso creo que se adquiere de dos formas. Uno, haciéndose acompañar de los expertos, que creo que esa debe ser una de las condiciones que hoy deben tomarse a cargo los poderes judiciales, así que nos preparen, porque yo no sé si ustedes, yo no soy experto en temas de lenguaje, ¿no? Pero sí tengo claro que en temas de lenguaje jurídico tenemos que caminar y tenemos que avanzar y tenemos que ir por nuevas rutas. Entonces tenemos que hacernos acompañar de los expertos, pero también tenemos que hacernos responsables y allegarnos de este cúmulo de información que se está generando en torno de este asunto. Yo les traje hoy dos ejemplos, los dos son españoles, uno es técnico, es este diccionario que el Poder Judicial de España hizo con la Real Academia Española, que es un diccionario en donde ya se han modernizado los términos jurídicos, Que la es decir, sociedad el español cambia, jurídico, tiene ¿no? que ir cambiando. Y que apenas apareció en España hace 15 días, que está escrito por un comunicador, yo creo que uno de los comunicadores más famosos de España, junto con otras 5 o 6 personas, que finalmente nos dicen, señores, estamos en el siglo XXI, las condiciones son otras, permítanos entenderlos, no les entendemos nada, no logran decirnos lo que quieren, sus sentencias son inentendibles, las palabras que están utilizando ya están hasta en desuso, háganse cargo de que hoy hay otros temas, otras condiciones, y que tienen que utilizar incluso términos que hoy no son propios de un lenguaje nacional, sino que son propios del lenguaje de la globalidad. Cotidiano, coloquial. ¿Sí? Y que hoy utilizamos, bueno, pues ¿por qué? Porque así se usan en todo el mundo. Llegó una señora, recuerdo a la sala, bueno, allá de los centros de justicia alternativa, y llegaba y me decía, licenciada, no entiendo nada, dicen que mi esposo era el de Cuyus, así no se llamaba Alfonso. Y entonces, si eran cuestiones que de verdad nosotros que lo palpamos ya en mediación, que no hay formalismos, sí es como es una pena, ¿no? Que la gente se esté llevando a lo mejor un papel, de veras lo leí, y ahí dice que es el de Cuyus, pero no se llamaba no así, era Alfonso, no es él. Entonces la verdad es una lástima también que no nos llegue esa información y sobre todo a gente que tanto lo ve. Y usted dijo algo, magistrado, muy interesante en su artículo El Mundo del Abogado, en esa revista obviamente tan pública, respecto al matrimonio, que nos hubiéramos ahorrado toda la discusión del matrimonio si hubiéramos empezado con un lenguaje más claro, quitando todas esas cuestiones como del matrimonio, que es algo que, como usted bien decía, que tiene que haber ahí una mujer, ¿no? Por la situación. El término matrimonio viene de matria, madre. Lo que es ¿no? propio de la madre. En el término tradicional, pues la madre solamente puede ser quien ha concebido, ¿no? O quien por una condición legal, me refiero a las madres adoptantes, ¿no? Adquieren esa condición, pero se está refiriendo a una mujer. Bueno, independientemente de una cuestión de género, creo que, y así lo digo, y usted lo refiere, Isabel, nos hubiéramos ahorrado en este país un gravísimo problema y hubiéramos avanzado más rápido si en lugar de proponer el matrimonio igualitario hubiéramos creado otra figura que no tocara esa institución tradicional, entendiendo también el contexto en el que vivimos. Y quizá en el terreno legislativo las cosas hubieran caminado mejor. Por eso yo insisto en algo, es muy importante que hoy entendamos también los conceptos de hoy. Claro. Es que eso es importante, porque si atendemos exclusivamente al origen etimológico, por ejemplo, en el caso de la palabra matrimonio, pues entonces tendríamos que entender tal vez que hoy en día las mujeres no podrían tener bienes, porque el patrimonio viene de lo que es propio del padre, o que las mujeres no podrían ejercer derechos sobre sus hijos, porque patria potestad significa poder del padre. Y lo que usted nos refiere con el diccionario de español jurídico, que tiene conceptos actualizados, y que es lo que nos hace mucha falta, entender qué es lo que hoy en día estamos viviendo, resulta necesario para todos los operadores jurídicos y poder utilizar ese lenguaje que sea asequible, que sea entendible a toda la población. Y que nos contextualice en el momento en que estamos viviendo. Claro, claro. Porque no es lo mismo hoy, como usted lo refirió, que hace 40 años. Y los abogados no utilizamos
términos de hace 40 años, utilizamos términos de hace 50 siglos. Sí, por supuesto. Siglos, correcto. Esto es así. Sí, es correcto, claro, derecho romano. Sí, ¿no? derecho Es romano, correcto. exactamente. Pues vamos a ir a un corte promocional, no le cambie, seguimos con este interesante tema con el magistrado Raúl Arroyo. No le cambie, regresamos. La Constitución mexicana y la legislación nacional e internacional señalan que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a acceder plenamente al sistema de justicia, considerando sus costumbres y siendo asistidos durante el proceso por intérpretes y defensores que conozcan su cultura y su lengua. Hola amigos, ya estamos de regreso en su programa Hablando Derecho. Les recordamos nuestras líneas de contacto a través de las redes sociales, Facebook Hablando Derecho, Twitter @habla_derecho, con un tema que nos está verdaderamente entreteniendo, porque es un tema que nos dice lo que los abogados solemos cometer como errores, esto de hablar tan complicado, esto de hablar tan difícil, que la gente no nos escucha, no nos entiende y, como bien dice el magistrado, no nos atiende por razón de lo mismo. Isabel, tienes una pregunta del público. Sí, claro, tenemos una pregunta de Facebook, le agradecemos a Carla Martínez y nos dice, magistrado Raúl Arroyo, por favor, en un lenguaje más coloquial, ¿qué es el debido proceso? Que desde ahí empezamos ya con esos nuevos argots, ¿no? Pues trataré de explicarlo precisamente en términos entendibles. El debido proceso es el derecho que todos tenemos para que en el momento en que tengamos que dirimir algún asunto en un tribunal, se cumplan todas las formalidades, los pasos, los requisitos que la ley establece, sin que ninguno de estos falte. Eso es el debido proceso, que es el derecho de todos. ¿Me expliqué, señor juez? Totalmente, perfectamente. Sí, no, yo Ese creo es que a el lo mejor punto. que si no lo notifican, no tienen algún problema en la notificación, o sea que entonces no se puede seguir todavía el procedimiento. Tiene que agotar todos los elementos. Y que finalmente el resultado va a tener... Que no sería igual que si decimos, pues consiste en que todos los autos dictados por el juzgador les sean notificados conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. Sí, no, definitivamente. Y precisamente como en México, pues, sí somos a veces hasta acartonados en la manera de expresarnos. Usted tuvo a bien traernos, y qué gran detalle, estos libros como ejemplo de lo que se está trabajando, en este caso, por ejemplo, en España, en Europa. ¿Y en México? ¿Cómo estamos de instrumentos en México, en América? Fíjense que, por lo que yo he visto, la República de Chile es la que más ha trabajado en este sentido. No tanto con un enfoque del lenguaje democrático. Este concepto incluso viene de Costa Rica, de un juez de Costa Rica. En Chile lo han llevado más para que las sentencias sean breves, también sean entendibles, pero lo han llevado más por ese camino. En México también hay antecedentes. En México la Corte hace algunos años, la primera sala estableció un manual para que se dictaran las sentencias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha hecho intentos para que esto camine así. Algunos tribunales del país, pero no hay como tal una corriente ya identificada, ¿no? Han sido esfuerzos un tanto esporádicos y se han quedado más bien en los intentos. Ha sido mucho más avasallante la costumbre y hoy hay algo también que influye definitivamente en esto. Es mucho más fácil con la tecnología cortar y pegar, que llevar a cabo un proceso de síntesis a través del cual el juzgador en 3 líneas diga: advierto o se advierte o se nota de todo lo que ha sucedido en el juicio que ha pasado esto. Entonces, para evitarme ese proceso lógico de resumir, pues entonces mejor. Y entonces en la declaración el acusado dijo y ¡fum! Cortamos y pegamos, ¿no? Y entonces el Ministerio Público en sus alegatos señaló que y ¡pah! No, hombre. Sí,
hemos rechazado esa fórmula, que sí es mucho más complicada, pero pues justamente nos llevaría a que no hiciéramos tan largas las sentencias y tampoco repitiéramos conceptos y términos, sino que pudiéramos decir, el Ministerio Público dijo que no está conforme porque no pasó esto, o porque sí pasó esto. Y ya está. Eso es excelente, Claro, ¿no? porque Claro. finalmente ahora con la oralidad, muchos abogados formados en un sistema tradicional inquisitorio, incluso nos pasa también en materia mercantil, con los juicios orales mercantiles, lo que quieren hacer es sacar lo que se hace en el escrito, Como que leerlo ahí. leerlo, No, bueno. sacar el punto y coma del alegato, de la exposición de los hechos en la demanda y recitarlo. Es como una oralidad En lugar de hacer un disfrazada. Más bien ejercicio. escrito disfrazado. Exacto, en lugar de hacer un ejercicio de análisis, de lógica y argumentación oral que nos dé los resultados que pretendemos. Claro. Y magistrado, ¿qué propuesta habría? ¿Qué propuesta usted tendría como para mejorar esto? ¿Qué se podría hacer? Primero, Isabel, y lo digo concretamente para el Estado de Hidalgo, creo que ya hay percibo que ya hay un ánimo de asumir que tenemos enfrente este reto, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en un pleno hace poco, la magistrada Hortensia Ramírez decía, bueno, vamos a hacer ya sentencias breves, vamos a hacer sentencias cortas, ¿no? Yo he insistido mucho y lo he puesto en práctica en mis sentencias, en que no solamente tienen que ser breves, sino que tenemos que utilizar mecanismos, por ejemplo, tan sencillos como esto. El artículo tal de la Constitución Política, y a la siguiente hoja, y el artículo tal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la siguiente hoja, otra vez la Constitución. O lo A pone, ver, ¿no? Así, ¿cuál es? La Constitución ¿Qué Política dice? del Estado, que en adelante identificaremos con las siglas ta, 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 Claro. ¿no? Y así vamos creando el Código Procesal y el CPP Nacional, en fin. Bueno, cosas que hemos ido poniendo en práctica en mi ponencia, pero que también necesitan un acompañamiento. Y yo insisto, siguiendo el ejemplo de los españoles, en que sería excelente tener el acompañamiento de la Academia Mexicana de la Lengua para que vayamos construyendo de manera técnica, porque si no también esto Claro, sería va a una haber anarquía, ¿no? Ujú. Pero concretamente, Isabel, creo que de lo primero que tenemos que hacernos cargo es de que si no asumimos que estamos en este problema, nos vamos a ir quedando cada vez más aislados de la gente. Y Claro. esto no es una cuestión menor, esto implica la confiabilidad en las instituciones. Si alguien no tiene confianza porque no entiende lo que pasa ahí, porque no entiende lo que me dicen ahí, pues va a haber un rechazo. O buscar otras Sí. formas O vamos a de buscar hacerse otras formas. oír. Y lo más interesante es Sí. que ya está visualizado, o sea, Claro, ya se vio y como un esto- problema. Y déjeme decirle que además esto, hoy lo estamos viviendo en la justicia penal, con este nuevo sistema. Pero, decía el juez, ahí está ya anunciada la justicia laboral. Sí. Ya el primer paso del proceso legislativo ya se cumplió en el Senado de la República. Luego va a pasar a la Cámara de Diputados. Y como es una reforma constitucional, tendrá que pasar a las legislaturas de los estados. Bueno, es otro proceso que además ahí ya viene con una carga de oralidad. De oralidad, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a lograr que un juez, con toda y su toga y todos sus títulos, le entienda a un obrero Claro. que quizá no tiene ni la primaria terminada? Es correcto. Sí, claro. Esos son los retos. O sea, esto ya no tiene vuelta para atrás, ¿no? Y en una sociedad democrática como a la que aspiramos en nuestro país, bueno, pues eso tiene que abonar para que la justicia sea efectiva. Claro. O sea, no hay marcha atrás pues ya, y por el contrario, esto sigue avanzando. Esto sigue avanzando porque la tecnología avanza, porque las redes sociales ya son imprescindibles hoy en la comunicación. Quien no está en Twitter, he leído por ahí que no existe pues, Sí. no está visibilizado, no Claro. cuenta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es de lo que tenemos que hacernos cargo, porque si no, dentro de poco tiempo vamos a seguir recitando latinajos y nos vamos a entender entre 3 o 4, porque los demás no nos van a entender. Y nosotros tampoco vamos a entender lo que sucede allá afuera. Claro. Correcto. Claro.
La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abierto sus sesiones al público. Hoy podemos verla en internet, en el canal judicial, y vemos cómo los ministros argumentan, intercambian sus puntos de vista sobre los asuntos que están conociendo para resolver. ¿Considera usted, magistrado, que esta labor de la Corte ya proyecta esta posibilidad de ser más ligeros al hablar, sin que ello signifique dejar de ser técnicos? ¿Está haciendo la Corte su labor? Yo creo que el paso de la Corte Mexicana, que es una, si no es que la única que transmite, además lo transmite en vivo. En vivo, Sí. así es. Y lo hace también la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, y algunas salas del Tribunal Electoral lo transmiten, llegan a transmitir sus sesiones por internet. Pero esa es la tendencia. Y ya está reflejada en la justicia penal, ¿no? Ya las audiencias son públicas. Entonces, ahí vamos, ¿no? Y pronto vamos a transmitirlas. Y pronto los plenos del Tribunal Superior van a tener que ser igualmente públicos. Y los plenos de las salas van a tener que ser igualmente públicas. ¿Por qué? Porque hoy estamos frente a una sociedad que si no ve las cosas directamente, simplemente no cree en ellas. Claro. Y una de las fórmulas imprescindibles para que la justicia se fortalezca es la transparencia. Claro. Que no haya zonas oscuras, que no haya zonas de opacidad. ¿A qué hora sesionaron? ¿Quién discutió? A ver, ¿y por qué el voto particular? Ese tipo de cosas se tiene que acabar, porque estamos frente a una sociedad demandante. Y por otro lado, los juzgadores también tenemos que hacernos cargo de que estamos cumpliendo con la impartición de justicia, pero que hoy ese concepto de impartición de justicia va incluso más allá. Claro. ¿No? Hoy no nada más tenemos que sentenciar, también tenemos que decir, si esto pasó, si esta niña fue violada, es porque vivía en condiciones de miseria en una comunidad que está incomunicada. Si esta comunidad actuó de tal o cual manera y cometió un delito, si hoy esta comunidad quiso linchar a tal persona, es porque sus condiciones sociales son de atraso. Eso también lo tiene que ver. O sea, al margen del acto, del hecho que se está juzgando, el entorno. La justicia tiene que ser integral. Claro. ¿No? Sí, analista. Usted que es juez y que ha firmado sentencias en donde le ha puesto a un individuo 25 años de prisión, una pena que lo ha privado de su libertad por 25 años, no se hace cargo más que de eso. Pero como parte del Estado, hoy tenemos que caminar más allá y tenemos que hacernos cargo de que un juez tiene que ver también por qué pasan estas cosas. Si no sería discriminación al final, ¿no? Estaríamos cayendo Porque entonces, en esa discriminación. pues yo ya vi que el señor mató, ya vi que la señora robó, ya vi que la niña fue violada. Esto es lo que yo veo. No, un juzgador creo que hoy ve mucho más. Una labor más social en el juzgado. Una labor de compromiso como parte del Estado, porque los juzgadores somos parte del Estado. Magistrado, pues es una pena, el tiempo voló con usted, Yo increíble todos sus conocimientos. No diga eso, como que siempre es un lujo. Muchísimas gracias. El lujo es para mí. Gracias. Muchas gracias, Saúl, como siempre un súper gusto. Un gusto saludarte, un gusto en nuestro auditorio. Magistrado, muchísimas gracias. Isabel. Muchísimas gracias, pues es un gusto, nos vemos todos los días lunes a las 6 de la tarde en vivo, aquí en su programa Hablando Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Gracias a usted. Gracias.